Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, yo soy el doctor Luis Eduardo Lagunes y el día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra primer charla virtual webinar del año, en donde estaremos hablando de un tema que sigue siendo para todos de muchísimo interés, como es el COVID, pero hoy muy enfocado en la parte pues de lo que va a ser esta nueva normalidad y sobre todo también la realidad y lo que estamos viviendo con estas nuevas variantes. Recordarles que Sisnova, tu seguro en salud, como parte de nuestro enfoque y de nuestra misión, principalmente enfocados en la prevención y en la promoción de la salud, tenemos este programa que se llama Prevención y Salud, el cual consta de estos webinars que los estaremos llevando mes a mes para traerles a todos ustedes información con un valor agregado, porque tenemos invitados que son especialistas en el área de la que vamos a hablar y sobre todo donde hablaremos de los padecimientos de mayor frecuencia en nuestro país y en nuestra población mexicana. Pues para hablar el día de hoy de toda del tema que les queremos desarrollar hoy, pues tenemos a tres invitados muy especiales. Empezaré primero con la licenciada Mariana Quijano, quien es psicóloga clínica. También tenemos a la doctora Carolina Goyes, quien es neumóloga, y al doctor Jorge Ábalos, quien es alergólogo e inmunólogo clínico. Recordarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues la pueden poner en el chat. Les recomendamos hacerlo en el momento en el que surja, que no la hagan pues al final, sí, porque a lo mejor se les puede ir pasando, entonces pónganla en el chat y en la medida de lo posible trataremos de darles pues la solución a estas dudas. Y pues bueno, quisiera yo empezar preguntándoles a nuestros especialistas si creen que realmente, porque es una duda que creo que todos tenemos y que hemos estado leyendo en varias partes además, si creen que esta última variante que tenemos y esta ola que estamos viviendo, si realmente sea la última que vamos a tener en esta pandemia. Adelante, doctor Jorge. Muy buenos días, gracias por la invitación y un placer compartir estos momentos con ustedes. Definitivamente no, esta no es la última variante. La historia de la medicina nos dice que a través del tiempo tenemos pues mutaciones y tenemos virus que pues por la zoonosis a la convivencia pues en el planeta, tanto con la naturaleza como con otras especies de mamíferos y otro tipo de seres vivos, es factible que vayamos a tener distintas variantes. Lo que sí es una realidad es de que vamos a estar mejor preparados y la educación y sobre todo este tipo de seminarios son para educar a la población y tener cada vez mejor coordinada las respuestas de los equipos de salud. Sí, totalmente, totalmente. Creo que el hecho de que tengamos ahora las vacunas y que tengamos ya más inmunidad, porque a la gran mayoría de la población, pues ya hemos estado expuestos al virus, pues nos va a ayudar como dice usted, ¿no? A que probablemente las variantes sigan existiendo, pero que vayamos a lo mejor con tendencia ya pues a que ya no se presente de manera tan grave, ¿no? Tal vez. Doctora Carolina, yo quisiera preguntarle, eh, después de que, digo, todos, como lo comentaba, hemos estado expuestos al virus en algún momento, pero queda también las complicaciones, ¿no? El que me cuesta un poco de trabajo respirar, un poco de tos, a veces incluso por ahí hay pacientes que siguen sin tener su olfato al 100%. ¿Cuánto tiempo después de que tuvimos la infección pueden durar estas secuelas? Vale, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante que tengamos estos espacios para resolver dudas, ya que pues seguimos en un momento muy arduo de la pandemia y como van las cosas, pues esto todavía va a tardar un poco. Sí, lo que hemos visto hasta el momento
es que dependiendo del cuadro y pues dependiendo de cada persona pueden quedar ciertas secuelas. En los cuadros que son leves, que son principalmente cuadros catarrales, generalmente no dejan secuelas. Los pacientes que cursan con cuadros de neumonía, que han estado en una terapia intensiva o que han necesitado ventilación mecánica son los que pueden quedar más afectados. Sin embargo, también pues se ha reportado lo del síndrome post-COVID, que es que el paciente queda como con cansancio, a veces falta de concentración, algunas lagunas mentales, y eso puede durar hasta varios meses, 6, 8 meses. Y recientemente lo que se ha reportado con Omicron es que en niños se está produciendo síntomas neurológicos. Con esta variante lo que se está viendo es principalmente, bueno, o sea, la mayoría de los cuadros son cuadros leves, pero lo que se ha reportado son síntomas neurológicos. Ok, ok, bien, gracias, doctora. Haciendo una pequeña pausa, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. El chat no está activo el día de hoy, pero pueden levantar la mano y hacer su pregunta directamente, sin ningún problema, para todos los que nos están escuchando. Y retomando un poquito el punto de los niños y que mencionaba la doctora Carolina de los niños, licenciada Mariana, yo quisiera preguntarte, ¿cómo le explicamos a los niños? Porque es súper complicado. O sea, si para un adulto es complicado, ¿no? Tener que esto del home office y manejar todas las emociones, ¿cómo le explicas a un niño lo que está pasando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Definitivamente la situación actual, podría decir, tiene todo para que se despierten diversas emociones, ¿no? Desde el miedo, la tensión, la incertidumbre que estamos viviendo y bueno, a 2 años ya casi, ¿no? De estar bajo esta situación, probablemente ya nos hemos ido adaptando, pero definitivamente lo primero que pudiera decir es que experimentar cualquier tipo de emoción ante esta situación es normal y muy natural, porque es una situación nueva que jamás muchos de nosotros no habíamos vivido y lo que genera es esta incertidumbre. Y en cuanto a los pequeños, lo importante siempre es hablar de manera honesta, natural, sobre lo que está sucediendo. Obviamente vamos a considerar la edad de nuestro hijo para poder saber qué información ya puede procesar. Sin embargo, siempre hablar de manera honesta, clara sobre lo que está sucediendo. Y por otra parte, es importante hacerles saber que ellos están protegidos, que estamos llevando a cabo medidas para que puedan estar resguardados y proporcionarles esta seguridad tanto a través de los comportamientos que ellos como pequeños pueden llevar a cabo y en conjunto como familia, disminuye obviamente ya sea el estrés o el pánico que puedan estar viviendo. Bien, bien. Sí, creo que a veces pensamos que los niños nos van a entender, ¿no? Y como que los tratamos, sobre todo nos ha pasado a lo mejor como médicos o como profesionales de salud, que nos dirigimos mucho al papá, ¿no? Y a veces ya es un niño de 7, 8 años que perfectamente entiende o puede entender lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que es súper importante, como dices, Mariana, pues explicarle al niño en la medida de sus palabras también, ¿no? De que él nos entienda y pues ese beneficio de que él seguramente nos va a entender y que además él a lo mejor, pues ahorita que ya sea de manera virtual o los que ya están presentándose en clase, pues él mismo con toda esa información se va a cuidar, ¿no? E incluso puede decirle a los demás compañeritos, no, mira, pues hay que lavarse las manos, no te quites el cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces, súper importante esa parte para los niños. Pero, por ejemplo, doctores, Mariana, quien guste, es, digamos, cuántas veces nos podemos infectar, porque todos tenemos seguramente algún familiar o alguno de nosotros lo ha experimentado en carne propia, ¿no? Que ya me infecté una vez, me vacuné, ya me reinfecté, ahorita con la nueva variante otra vez. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos infectar con este virus? Bueno, la verdad es que nos podríamos infectar varias veces si no tomamos las medidas de cuidado.
porque uno, pues cuando se sufre la infección, el tiempo que dura la inmunidad es muy variable. Y en cuadros leves ni siquiera estamos seguros de que sí deje una inmunidad, que la mayoría de cuadros pues son leves. Y otro, porque pues existen nuevas variantes. Y ahorita con Omicron, que es una variante tan contagiosa y tanta gente se está infectando, esto lo que está propiciando es que haya más posibilidades de que el virus sufra nuevamente mutaciones y se generen otras variantes. Entonces, en la medida que vayan surgiendo nuevas variantes, pues vamos a estar expuestos a nuevas infecciones. Entonces, lo importante es seguir tomando las medidas de cuidado, que pues actualmente ya sabemos que la principal vía de transmisión es por las gotitas aéreas. Más del 95% de las infecciones se dan por esta vía. Entonces, por ejemplo, medidas que antes estábamos tomando como lo del tapete sanitizante, que tomarnos la temperatura, pues realmente no son efectivas. Lo que sí es efectivo es usar adecuadamente el cubrebocas y mantener la sana distancia. Solamente con eso podríamos estar rompiendo las cadenas de contagio. Ok. Va a haber, entonces va a haber N cantidad de variantes, ¿no, doctora? O sea, va a seguir habiendo variantes. Digamos, no hay un número que ustedes me puedan decir, pues va a haber a lo mejor 10 variantes más, sino que seguramente habrá muchas más en los años que están por venir, ¿no? Pues la verdad es que esto es un momento histórico, o sea, nunca habíamos vivido una pandemia con la tecnología que tenemos hoy en día, entonces realmente es la primera vez que existe forma de hacer secuenciación genética durante una pandemia. Entonces, pero sí, la tanta replicación, o sea, entre más gente se infecte, eso va a propiciar que el virus más se replique, y entre más replicación haya, pues se van a generar mutaciones y así nuevas variantes. Entonces, pues no sabemos cuántas variantes vayan a ser, pero que el virus va a seguir con nosotros, eso sí es una realidad. Ok. Y esto, doctor Jorge, hace obviamente que la vacunación, así como se ha venido llevando a cabo, que ahorita ya vamos, digo, el año pasado la mayoría nos pusieron ya 2 dosis, ahorita ya se empezó con una tercera, que es el refuerzo, pero digamos esto que comenta la doctora Caro en cuanto a que va a seguir habiendo estas nuevas variantes, pues lo que nos hace pensar es que vamos a necesitar más dosis de vacuna, ¿no? Seguramente así va a ser. Una de las preocupaciones que tenemos hacia el interior de las personas es cómo vamos a promover, por ejemplo, los buenos hábitos de salud y fortalecer el sistema inmunológico en una forma también natural, ¿sí? Las vacunas es una forma en que pues, los sistemas de salud y la Organización Mundial de la Salud y a nivel global en el planeta, pues tenemos para detener una pandemia, ¿no? Y para conferir esa inmunidad. Ante la situación del comportamiento, particularmente las infecciones respiratorias altas, tiene una incidencia bastante importante ahorita en la época de invierno. Nosotros como alergólogos también empezamos a ver mucha rinoconjuntivitis primaveral, entonces los síntomas se traslapan entre infección y alergias. Una de las cosas es que las vacunas, pues tenemos que estar muy atentos a las recomendaciones de las autoridades para seguir a cabo, pues las recomendaciones pertinentes. Una de las situaciones que ha sido difícil para los profesionales en el área de la salud es la situación de que al tener muchos virus que pueden ser, por ejemplo, el virus de la influenza, los rinovirus, los adenovirus y en esta ocasión, pues los coronavirus, pues son virus que tienen un comportamiento mucho más agresivo. Entonces, por eso es que se tiene que implementar la vacunación y tenemos que, pues, estar atentos a las recomendaciones. Ciertamente estamos en una situación de incertidumbre donde todos estamos aprendiendo, pero estamos realmente forjando los principios para entender la coparticipación de todos en el cuidado y en el mantenimiento de nuestra salud. Pero yo creo que ahí sí va a haber nuevas indicaciones muy pronto y tenemos que estar atentos a ello. No, y que ahorita también, Doc, el hecho de tener
digamos, esta nueva variante en la que aparentemente, porque la realidad es que también la OMS por ahí ha salido a dar un llamado en el que no debemos de confiarnos tampoco, ¿no? O sea, en apariencia, la nueva variante puede ser o parece que es más noble, ¿no? Que las otras infecciones, pero el llamado ha sido muy claro y es a no confiarse, ¿no? Porque igual se puede convertir en una infección severa, igual puede terminar uno hospitalizado. Entonces, el, el, el hecho de la vacuna, pues lo que ayuda es precisamente a esto, ¿no? A disminuir en la medida de lo posible, pues las complicaciones que pudiera tener esta infección. Pero estamos también ante un panorama en el que entonces todas las infecciones de vías respiratorias pueden ser potencialmente COVID. O sea, hemos llegado también incluso a un punto en el que siempre estamos sospechando, ¿no? Un poco de moco o escucho uno estornudar a alguien y lo primero que piensa es ya en el COVID. ¿Estamos en ese punto en este momento? Bueno, mira, ahí me gustaría comentar con respecto a lo que dices. Sí, con Omicron lo que estamos viendo es que aparentemente son cuadros más leves y podríamos pensar que es por la nobleza, ¿no? Pues de esta variante, pero realmente es que hoy en día no estamos en el punto que estábamos al inicio de la pandemia y ya llevamos bastante porcentaje de la población que está vacunado. Entonces, ¿qué tanto es que la variante sea menos severa o qué población tenemos hoy en día, ¿no? O sea, sí se han reportado casos graves también con Omicron, pero la gran diferencia es que estamos vacunados, pues gran porcentaje de la población. Y con respecto a, ¿cuál era el otro punto? Pero no te preocupes, doctora. El punto en el que si estamos ya, digamos, en una situación en la que debemos de sospechar de que Ah, sí. cualquier infección respiratoria puede ser COVID. Sí, pues es que con las variantes previas, con Delta, por ejemplo, tenían afectación principalmente pulmonar, entonces como que sí había ciertas cosas que nos hacían sospechar que fuera más probable COVID, pero con Omicron, como está dando un cuadro catarral, entonces esto lo puede dar cualquier virus, como decía el doctor, hay muchos virus en esta época invernal circulando en el ambiente, entonces hay rinovirus, metaneumovirus, muchos virus y todos nos causan mismos síntomas. Entonces, la única manera de saber con certeza si tenemos o no tenemos COVID, pues es haciéndonos una prueba idealmente de PCR. Ok, ok, doctora. ¿Y cómo le hacemos, Mariana, para lidiar pues, con la ansiedad que obviamente nos da a todos? Porque como dice la doctora, o sea, tenemos en este momento influenza, tenemos gripe común, tenemos un sinfín de infecciones que dan síntomas que pudiera ser COVID, pero entonces, ¿cómo manejamos esa ansiedad? ¿Cómo manejamos ese estrés de que pues estornudo y en automático ya es COVID, ¿no? Y digo también no, digamos, no un doble llamado, ¿no? Tampoco a estar tan ansiosos y estresados de que ya estornudé, pero tampoco de tomarlo tan a la ligera, ¿no? De que, pues es por el clima, es por la alergia, es por esto, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio emocional para no estar en ninguno de los dos polos, digamos? Acabas de comentar, Luis, dos cosas como muy importantes, ¿no? En primer lugar, de que esta parte emocional la experimentamos todos en mayor o menor medida, pero hemos experimentado cierta ansiedad, estrés, nerviosismo, y yo reitero, esto es bastante natural y normal. Yo generalmente suelo decir, cuando no sintamos nada, no estemos experimentando ninguna emoción, es cuando hay que preocuparnos, ¿no? Porque al final las emociones son parte de nosotros y el hecho de vivir implica ello, experimentar emociones. Y el dolor, el sufrimiento y esta situación actual de incertidumbre vienen a ser parte de nuestra vida. Definitivamente se vuelven ya problemáticos cuando hay una frecuencia, una intensidad y una duración más elevada de lo que generalmente solemos experimentarlos.
Y bajo esta situación, como comentaba, quizá hace un año vivíamos en total incertidumbre. Ahora, seguro cada que aparece una nueva variante o el aumento de contagios, es más probable que nuevamente aparezcan esta clase de emociones, estrés, nerviosismo, entre otras, miedo, pánico. Sin embargo, algo importante es que siempre hay que estar como observando cómo estamos reaccionando, qué es lo que estamos pensando al respecto. Y en algún momento, si ya estamos experimentando una situación problemática que está pasando más allá de los límites, que ya está perturbando tal vez mis relaciones familiares, laborales, me impide hacer ciertas cosas, es cuando decimos, oye, hay un foquito rojo al cual hay que prestar atención y podemos hacer algo al respecto. Algo importante es siempre tener en cuenta y ubicarnos sobre qué es lo que estamos haciendo, qué estamos pensando, si nuestras rutinas, y yo creo que en muchos casos nuestras rutinas han cambiado y esto implica un periodo de adaptación, ¿no? Va a ser natural que no en el primer mes, dos, ya estemos como al 100. Sin embargo, hay que dar también y ser flexibles con nosotros mismos y pacientes, que va a implicar un proceso de adaptación y en todo caso, cuando ya veamos que esto sigue persistiendo, pues buscar ayuda profesional. Sí, claro, creo que lo importante aquí es, como decías en un principio, tener en cuenta que todas estas emociones son normales, ¿no? O sea, no como castigarnos a nosotros mismos por estar sintiendo esto, ¿no? O sea, al contrario, es totalmente normal. Y creo que es un tema que además va a seguir, ¿no? Porque apenas veía hace 2, 3 días un comercial de un cereal, no sé si lo han visto, no me acuerdo qué cereal, honestamente, pero donde ya pasaron a la persona ya en home office, o sea, ya estamos llegando a ese punto en el que incluso ya en la televisión están pasando ya el home office para hacer ya comerciales, o sea, es algo con lo que tú crees, Mariana, que vamos, o sea, que esto se va a quedar así a nivel de las emociones, o sea, en el que vamos allá a tener esto, en que a lo mejor, si, no sé, en un año, en el mejor de los casos, a lo mejor ya dicen, ¿saben qué? Pues ya pueden volver a estar sin cubrebocas en la calle, puedes volver a cualquier lugar sin cubrebocas. ¿Tú crees que aún la gente o mucha gente va a seguir con su cubrebocas por el miedo a las infecciones? Y olvidándonos de COVID, o sea, de que la gente ya sabe que hay ciertas infecciones como estas que se transmiten tan fácil y tan rápido. ¿Tú crees que esa emoción y todo esto esta carga emocional que ha traído esta pandemia vaya a repercutir de cierta forma así en nuestro comportamiento? Mira, de manera concreta no sabría decirlo, Sí, obviamente. claro. Sin embargo, bajo esta situación tan solo la interacción sí ha cambiado un poco, ¿no? Porque tal vez ya no vemos como las expresiones faciales al 100%. Sin embargo, al revisar como la literatura se han hecho ya investigaciones y que esto no repercute tanto en la expresión emocional. O sea, sí logramos distinguir todavía cuando alguien está enojado, cuando no le ha parecido lo que estamos diciendo y independientemente de lo que vaya a suceder con el paso del tiempo, ¿no? Ya esto ha marcado un patrón en nuestro comportamiento, se han hecho modificaciones, quizá muchos nos volvimos más cuidadosos en torno a la limpieza, etcétera, y probablemente esos comportamientos van a persistir. Y aquí algo importante es que cada uno de nosotros reacciona de manera distinta, ¿no? Lo que ocurre con la psicología es que aborda el comportamiento individual y cada uno de nosotros también ha vivido este periodo de manera muy particular. Y seguramente, ¿no? En algún momento cuando ya nos digan podemos salir sin mayor peligro, probablemente hay quien todavía para asegurarse de que no vaya a suceder algo, pues va a continuar usando el cubrebocas o estas medidas extremas en algún momento de higiene, probablemente van a continuar. Y para otros lo contrario, ¿no? Porque ya lo que queremos es como volver a la normalidad. Entonces va a ser variante, sin embargo aquí es algo importante, ¿no? Mientras no represente como mayor problemática, no me esté interfiriendo con mi vida cotidiana, digo, no hay como mayor problema en ese sentido. Y obviamente algo importante es ser tolerantes en cuanto a las formas de pensar y actuar del otro.
Sí, claro, como no tener ese estigma, ¿no? Él tuvo COVID o por algo se cuida más o cosas así, ¿no? Va a ser, será muy interesante ver, como dices, cómo reaccionamos cada uno de nosotros a esta nueva normalidad en el momento en el que se llega a presentar, ¿verdad? Doctor Jorge, en cuanto a la vacunación, yo quisiera preguntarle, digo, todos más o menos ya conocemos en términos generales cómo actúa una vacuna normalmente, pero yo quisiera preguntarle en este caso de COVID, que seguramente, y como decíamos hace rato, ya ahorita va la tercera y vendrá otra y a lo mejor después se quede como la influenza una vez al año. ¿Cada vez que nos vacunamos ganamos más inmunidad o cómo es que funciona esta situación de las vacunas? Bueno, la vacunación, la activa artificial, que son las vacunas donde utilizamos, pues, vamos a decir, alguna partícula, un antígeno, una fracción del virus para generar inmunidad, pues ha tenido un boom y un desarrollo muy importante en cuanto a la forma en que se están haciendo las nuevas vacunas, ¿sí? Generalmente, pues la inmunización puede ser pasiva o activa, artificial o natural. Entonces, los virus también tienden a tener una capacidad que es de la energía o que suprimen de alguna forma y a veces la respuesta inmunológica no es tan contundente. Una vacuna hay que, como todos los medicamentos, tiene un proceso de, de desarrollo que una vez que se considera que hay indicadores positivos para mejorar la salud de las personas, entra en el mercado y está disponible, ¿no? Cada una de las bacterias de las vacunas tiene una especificación y un desarrollo particular y yo creo que tratar de comparar las unas y otras en este momento pues sería difícil. Finalmente sabemos que nos van a evitar, por ejemplo, los desenlaces fatales y las complicaciones, y ahí es donde probablemente a lo mejor no nos van a evitar el contagio, pero sí nos van a evitar el desenlace, pues, del estallido del proceso inflamatorio a nivel pulmonar y las complicaciones que ponen en peligro la vida. Entonces, yo creo que las vacunas vienen con nuevas tecnologías, vienen distintas, estamos todos aprendiendo y seguramente vamos a ver cuál va a ser la mejor para cada uno de nosotros. Uno como alergólogo sabes que, como comenta también la licenciada Mariana, pues trabajamos mucho la individualidad desde el punto de vista de la especificidad del antígeno, de la vacuna. Cuando sabemos que un paciente tuvo una reacción a algún agente farmacológico, alguna vacuna, pues somos muy cuidadosos para tratar de ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y ver que no todas las vacunas son iguales, ¿no? Entonces, a lo mejor si una no te cayó bien, la otra opción va a ser otra de las que tenemos en el mercado y seguramente eso va a conferir la inmunidad y la protección, evitando la que eres alérgico, ¿no? Entonces, pero la vacuna siempre va a ir por delante, o sea, tenemos que estar atentos a lo que viene. En ocasiones, pues tenemos una disponible y otra que no está disponible. Entonces, pues por ahí yo creo que las autoridades están diciendo, bueno, el beneficio de tener una u otra, pues hay que ir adelante, ¿no? Entonces, con la vacunación, ciertamente, como comenta la doctora Carolina, también estas nuevas variantes, pues a lo mejor ya tienen un comportamiento más benévolo por el hecho de que pues, un gran porcentaje de la población pues ya está siendo inmunizada, ¿no? Y eso es lo que se ha visto a través del tiempo, cuando se han erradicado enfermedades como la viruela humana, como la poliomielitis, como el sarampión, que gracias a la vacunación pues se han evitado sobre todo las complicaciones, ¿no? Las complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel hematológico, a nivel pulmonar, que pueden comprometernos. Entonces, estamos atentos y yo creo que hay que seguir las indicaciones de nuestro médico personal, de nuestra institución de salud y básicamente pues fortalecernos también con una buena salud mental, una buena salud, eh, vamos a decir, física, porque también el sistema inmunológico requiere de un poquito de todo en la vida, ¿no? Entonces, para tener una buena sistema inmunológico necesitamos pues mantenernos activos, hacer ejercicio, cuidar mucho nuestra salud mental y seguir las indicaciones que yo creo que esta pandemia va a traer
una reconcientización de lo que debemos de hacer como médicos. O sea, yo creo que también tenemos que cuidar pues las horas de sueño, o sea, el ejercicio físico, la nutrición, los hábitos nocivos como el tabaquismo, pues son, y pues la contaminación, que es un problema global, pues hay muchos aspectos, ¿no? Entonces, pero yo creo que con las vacunas hay que estar atentos y seguir las indicaciones de nuestras eh, instancias de, pues de seguridad en el aspecto de la salud. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Creo que y haciendo énfasis en lo que decía usted ahorita al final, es muy importante, muy, muy importante tomar esos hábitos que en algunos casos antes de la pandemia muchos no teníamos, ¿no? O sea, a lo mejor la pandemia dentro de todo lo bueno o lo malo que dejó, pues dejó a lo mejor esta oportunidad justamente con el home office o con ciertas flexibilidades que se empezaron a presentar a nivel de trabajo, sobre todo hablando de adultos, pues de que a lo mejor mucha gente empezó a hacer ejercicio, ¿no? Porque pues ya no tenía que pararse tan temprano para ir a la oficina o eran más flexibles en ese aspecto, entonces le daba oportunidad de hacer ejercicio por la mañana o por la tarde, no sé, y creo que eso es importantísimo que se quede, ¿no? Así como hablábamos de que a lo mejor ciertas conductas como la limpieza y todo a lo mejor se queden, sería muy importante que también esto, como menciona el doctor Jorge, pues lo sigamos todos, ¿no? El hecho de seguir con ese ejercicio, a lo mejor con una lectura, con el hábito de desconectarse también muchas veces de ese estrés laboral, de poder dormir bien y muchas situaciones que la pandemia dentro de todo ha dado la oportunidad de tener, pues de seguirlas pues practicando, ¿no? Pero qué hay de los niños? Yo quisiera preguntarles, porque ahorita pues los niños sabemos que es un grupo que está vulnerable por muchas razones. Los niños siempre han sido un grupo poblacional vulnerable a muchas infecciones, al igual que las personas mayores de 65 años. Pero digamos, en este caso, pues las personas mayores de 65 años sí han tenido acceso a la vacunación, los niños todavía, sobre todo los más pequeños, todavía no. Entonces, ¿qué tan expuestos están los niños a las complicaciones, ¿no? de las infecciones, ya sea por, digamos, COVID de la primer variante, de variante Delta, de Omicron? ¿Cómo ven ustedes el panorama para los niños? Bueno, lo que estamos viendo es que afortunadamente la gran mayoría de los casos son casos leves, o sea, que solo nos afectan vía aérea superior, que nos dan un cuadro catarral y que se autolimita, porque eso también es importante aclararle pues a los papás, que este es un cuadro que el mismo sistema inmunológico del niño lo va a controlar y lo va a eliminar. No tenemos un medicamento que le demos y vaya y ataque al virus directamente, porque a veces se estresan o a veces quieren que les formulen antibióticos y pues realmente en este caso no está indicado. Ahora tampoco nos podemos confiar y decir, ah, bueno, pues todos los casos van a ser leves, no, porque sí hay casos graves, desafortunadamente, y que pueden llegar hasta neumonías o incluso el síndrome inflamatorio multisistémico que se estaba viendo principalmente con la variante Delta. En esta nueva ola no se ha reportado, pero sin embargo el riesgo está latente. No es para que nos asustemos, sino pues para estar prevenidos y sobre todo pues tomar las medidas de cuidado. Sí, sí, lo que pasa es que, vaya, tenemos entendido que en este momento la investigación ya está avanzando en los niños, pero todavía no se ha determinado la seguridad, ¿cierto?, de las vacunas. Es por eso que no se han podido vacunar. Sí, actualmente están autorizadas para niños mayores de 5 años y mayores de 5 años. Para los más chiquitos aún no hay estudios y todavía pues no hay una, o sea, sí hay, están en proceso los estudios, pero que se haya demostrado pues que ahorita una vacuna sea efectiva en ese rango de edad, todavía no, pero esperamos que sí pronto podamos contar con una vacuna para los más pequeños. Sí, claro, sería súper importante porque al final
son también, los niños están en guarderías, en el jardín de niños, es complicado a veces que se dejen el cubrebocas, ¿no? Sobre todo a lo mejor por ahí de dos añitos, tres, es más complicado, ¿no? Y eso obviamente pues a los que son papás pues les crea también un poco de ansiedad, les crea estrés de estar pensando que a lo mejor el niño se pudiera contagiar. ¿Cómo le hacemos ahí, Mariana? La ansiedad y el estrés de los padres se les puede pasar a los niños? Ese sería como el primer punto. Y el segundo punto sería cómo identificar eso, o sea, cómo identificar que a lo mejor yo se lo estoy pasando a mi niño y qué puedo hacer para que pues que no se presente esta situación, ¿no? Ok, bajo esta situación es importante entender que lo que nos estresa a cada uno es diferente, ¿no? Lo que te estresa, por ejemplo, a ti, Luis, a la doctora Carolina, al doctor Jorge, a quienes están aquí presentes, es muy diferente a lo que me puede estresar a mí. ¿No? Y bajo esa situación, primero hay que identificar qué es lo que me está llevando a sentirme como estresado o ansioso, ¿no? En el caso del estrés, este se manifiesta tanto de manera, hay una reacción física y emocional, porque hay algo que estamos percibiendo que es una amenaza. Y bueno, en el caso del estrés, la ansiedad, pues no son como enfermedades contagiosas, ¿no? Que se puedan transmitir. ¿No? Sin embargo, en el caso de las relaciones o interrelaciones familiares, lo que ocurre es que obviamente los padres a veces van a empezar a manifestar en su comportamiento algunas características del estrés o de la ansiedad, y al momento de estar relacionándose con los pequeños, pues ellos son súper observadores, ¿no? Se van a dar cuenta, a veces aunque no lo digan, aunque no expresen que, oye, algo le pasa a papá o a mamá, sí se dan cuenta. Sin embargo, aquí algo importante es, nuevamente, si observas que tu hijo está actuando de manera diferente, ahí es donde podemos actuar de manera inmediata. Algo importante siempre es que vamos a fomentar una comunicación abierta con los pequeños en cuanto a validar también lo que están sintiendo. Es decir, nos vamos a poner en su lugar, preguntarles cómo te estás sintiendo con la situación actual, qué piensas al respecto, para que ellos nos puedan expresar sus sentimientos y en ningún momento minimizar lo que ellos están sintiendo, ¿no? Es bastante válido lo que nos estén diciendo que están viviendo. Y bajo esta situación, como decía, no necesariamente y no siempre ocurre que lo que están experimentando los papás en cuanto a estrés o ansiedad, ya lo va a tener el pequeño. No. Sin embargo, sí es importante la observación, la comunicación, y en este caso, en cuanto a lo que comentaba sobre el hecho de ir a la escuela y ahora esa preocupación de qué hace mi hijo, mi hija cuando está fuera de la escuela y cómo sé que sí se está cuidando, desde casa podemos modelar comportamientos saludables, ¿no? A través de imitación con ellos, ensayos de, oye, ¿qué pasaría o qué harías bajo esta situación? Y reiterar cuáles son esas conductas saludables que van a generar seguridad en ellos. Ok, muy bien. Gracias, Mariana. Quisiera yo también ahora preguntar y tomar un punto que a lo mejor pues tenemos también muchas dudas todos ahí al respecto, doctor Jorge. En cuanto a las indicaciones hoy en día de cómo proceder, si yo tengo síntomas, si tengo automáticamente, como comentamos hace rato, que hacerme una prueba o qué tendría yo que esperar, cuántos días de aislamiento, porque se ha dicho mucho, por ejemplo, si nos metemos a lo que dicen los CDC, pues mencionan que 5 días, hay unos que dicen que 7 días, algunas instituciones de aquí del país dan 10 días. Entonces, ¿cuáles son realmente hoy en día o qué es lo más recomendado, las recomendaciones más actuales y cómo sería también a nivel laboral, qué recomendación en cuanto a la reincorporación posterior a un contacto o a un contagio de COVID? ¿Qué nos podría usted comentar, doctor? Yo creo que el esfuerzo y sobre todo los filtros sanitarios a los que somos expuestos en los distintos hospitales o
o centros médicos o comercios a donde acudimos, pues van con la intención de tener, vamos a decir, el contagio, pero finalmente la responsabilidad de cada paciente va a ser, por ejemplo, si vas a estornudar, pues siempre tienes que cubrir tu nariz. Hoy en día, pues todos portamos el cubrebocas y en ocasiones, pues las caretas en ciertas áreas. Entonces, es importante siempre ponerse en contacto con su médico de primer contacto porque hay datos que nos van a hablar de que pueda ser una enfermedad que está teniendo un comportamiento más eh, peligroso, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, si estás teniendo fiebre, si estás teniendo una tos con dolor pleurítico o una situación que te esté generando falta de aire, pues no es lo mismo que el paciente que nada más tuvo estornudos y trae un poquito de congestión nasal, ¿no? Entonces no tiene fiebre, está comiendo bien, no hay síntomas generales, entonces aislarlo 3 o 4 o 5 días, pues es algo muy interesante. Hoy en día, pues vemos esta situación de que aquí en México, bueno, no tenemos esta especialidad de medicina psicosocial, pero sí existe esta situación de que alguien enfermo en casa, pues está enferma la familia, ¿no? Se cambia toda la dinámica, como comentaba la licenciada Mariana. Entonces, el aprender y decir, bueno, pues ahora, pues, o sea, debe estar aislado 2, 3 días por estas circunstancias y vamos a cuidarnos. A nosotros como profesionales en el área de la salud, cuando inició la pandemia, pues casi nos ponían un catre en la cochera para que no entráramos a la casa, ¿no? Entonces, pero tiene uno que estar atento a la sintomatología y sobre todo ver cuáles van a ser las recomendaciones. A mí en lo personal me preocupa mucho también el aspecto laboral por el impacto económico, donde empiezan las empresas pues a tener ausentismos porque pues hay indicaciones de aislarse 10 o 12 días y la productividad y la mano de obra a veces pues no está tan calificada y son impactos que tienen pues los gobiernos y las autoridades en salud pues que considerar muy en serio porque pues queremos regresar sí a la normalidad pero con la responsabilidad, ¿no? Entonces ya las personas que tosen y que expectoran en la vía pública pues deben de desaparecer, o sea, la educación, por ejemplo, también la estigmatización, por ejemplo, para alguien que estornuda, que tiene congestión nasal y que trae tos, pues nos ha tocado ver, ¿no? O sea, como en el súper, pues la cajera se pone un poquito inquieta y quiere pues pasar a ese paciente rápido y a lo mejor pues tiene una condición alérgica, ¿no? Entonces uno como alergólogo sabe de esta estigmatización que estamos teniendo, esta situación donde pues tenemos cada vez que hacer más cartas, educar un poquito más a la población de qué es una alergia, qué es una infección, pero finalmente yo creo que seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a qué es lo que podemos hacer, porque yo creo que como sociedad y como país somos muy pujantes, somos muy, eh, pues nos gustaría decir que muy jaladores, ¿verdad? Muy trabajadores, pero no quieres ver, por ejemplo, la parte donde, pues, por ejemplo, en la universidad, o sea, se abrieron cursos híbridos para los alumnos de la escuela de medicina, ¿no? Entonces, va un alumno y de repente hay un contagio y a esos 15 alumnos que estaban en el formato híbrido, en automático dejan de ir a la universidad 2 semanas. Entonces, este tipo de cambios y de situaciones a veces tan rígidas, pues nos hace pues estar viendo cómo nos vamos a acomodar, ¿no? Entonces tenemos que, a mí me preguntan y dicen, doctor, ¿ha estado en contagio con alguien de COVID? Pues uno como clínico sigues viendo pacientes, entonces de repente los ves, los valoras y en la propedéutica o en el examen clínico es difícil a veces a 1,5 metros de distancia hacer una buena valoración pues, de los orificios nasales, del oído o una auscultación. Entonces realmente nosotros seguimos acercándonos, en mi caso personal, que tengo 30 años de ver pacientes con alergias, pues hemos lidiado con los virus, pero nosotros también ya hemos vivido en carne propia la enfermedad y sabemos de la agresividad de la misma, ¿no? Entonces, y estamos atentos a ver cómo podemos apoyar mejor a los pacientes, educarlos
y bueno, pues ver cuál va a ser el justo medio, ¿no? Entonces yo creo que esto está bastante dinámico, o sea, está cambiando, entonces vamos a estar, yo creo que siempre, pues, atentos a lo que escuchamos y a lo que vemos y esperar que esto vaya a mejorar, ¿verdad? Vaya mejorando. Sí, claro, totalmente, doc. Bueno, ahí me gustaría agregar algo, Claro que porque, sí. bueno, digamos que hay dos escenarios, ¿no? Una es cuando tengo síntomas y la otra es cuando estuve en contacto con un caso positivo. O sea, por ejemplo, estuve en una reunión y 2 días después me hablan, que fulanito que estuvo en la reunión pues ya salió positivo. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Esa es como una duda muy frecuente. Sí, Entonces, para las personas que no tienen ningún síntoma, lo que se aconseja es realizar cuarentena, ¿sí? Que es básicamente quedarse en casa. O sea, obviamente muchas veces esto no es posible, ¿no? Pero lo ideal sería quedarse en casa. ¿Cuánto tiempo? Al menos 5 días. Para las personas que tienen un esquema de vacunación completo, es decir, que tienen 2 dosis más el refuerzo, o 10 días para las personas que no tengan este esquema completo. Y en cuanto al aislamiento, que este ya se aplicaría en caso de que tengo síntomas, justamente por todas estas como implicaciones a nivel laboral, a nivel económico, de salud mental, pues bajaron el tiempo, ¿no? De aislamiento a 5 días. Nuevamente esto aplica a personas que tengan esquema de vacunación completo. Serían 5 días, pero sí hay que hacer la salvedad que debe estar al quinto día asintomático y que en las últimas 24 horas no haya tenido fiebre. Y 5 días más con cubrebocas, o sea que si van a estar en contacto con otra persona, no se quiten para nada la mascarilla. Si ok, no, pues seguirían siendo los 10 días en aislamiento. aislamiento. Ujú. Y, por ejemplo, al cuarto o quinto día, como menciona usted, empezábamos con síntomas, ahí sí ya lo recomendable sería, me imagino, la prueba y se darían más días de Sí, eso es aislamiento, muy ¿no? importante. Cuando hubo el contacto, si yo estoy asintomático, vamos a esperar 5 días para hacernos una prueba. Aquí lo ideal sería hacer una prueba de PCR, porque cuando la persona se encuentra asintomática, la carga viral puede estar muy bajita y tenemos, si hacemos prueba de antígenos, podemos tener falsos negativos. Ya cuando la persona presenta síntomas con esta nueva variante, lo que hemos visto es que también o sea, empezaban los pacientes con síntomas, ¿no? Se hacían la prueba de antígenos negativa, entonces muchos empezaron como, ¿por qué? Es por eso, porque al inicio de la infección la carga viral no está tan alta, ya que muchos ya están vacunados, entonces lo ideal es hacer, si se va a hacer prueba de antígenos, al quinto día. La PCR sí la podríamos hacer antes y con eso pues sí evitamos pues los falsos negativos. Falsos negativos. Muy bien. Ujú. Pues, doctores, por último, me gustaría preguntarles y quisiera escucharlos a todos su opinión al respecto. ¿Creen que se pueda en algún momento, digo, es una pregunta que quizá ya se hizo de alguna u otra manera, pero ¿se podrá erradicar el virus del COVID o definitivamente es algo que vamos a tener ya para siempre? O si se podrá a lo mejor en algún momento como la polio, como la viruela que comentaba el doctor Jorge, que realmente desaparezca. Pues yo pienso que más bien se va a volver un microorganismo endémico. O sea, ya pues va a ser como, ya no vamos a estar en pandemia, pero ya pues el virus va a circular en el ambiente y probablemente vaya a pasar lo que pasa actualmente con influenza, que sí haya que tener una vacunación cada año. Bien. Doctor Jorge, licenciada Mariana. En mi caso, por ejemplo, creo que va a llegar un momento en que sí, la curva va a descender y va a ser una enfermedad más de las vías respiratorias, pero lo que realmente nos preocupa es este comportamiento tan agresivo y la enfermedad multisistémica que mencionaba la doctora Carolina, porque realmente
las secuelas no son nada más a nivel respiratorio, hay muchas secuelas a nivel neurológico, a nivel musculoesquelético, a nivel hematológico. Entonces, es una enfermedad que realmente está deteriorando mucho la vitalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que va a suceder. La realidad es que los nuevos virus, pues las bacterias y los microorganismos, pues están de alguna forma en la naturaleza para restablecer, vamos a decir, la normalidad de los ecosistemas y de las áreas donde vivimos, pero, pero bueno, o sea, el esfuerzo es tratar de luchar, ¿verdad? Y fortalecernos. Entonces yo creo que si llega a, seguramente se va a comportar ya como un virus endémico, ¿sí? Pero siempre va a haber virus emergentes, ¿no? Entonces tenemos que cada vez generar un poquito más de esto que es One's Health o la salud única, donde tengamos la conciencia de cuidar nuestro planeta, nuestro entorno y nuestra salud, ¿verdad? Para bien de todos. Entonces yo creo que es un aprendizaje muy importante. Entonces, y yo creo que la pandemia que sigue, pues es la que le va a corresponder a los profesionales en el área de salud mental, porque el confinamiento, el aislamiento y todo lo que estamos viviendo o sea, ya te ven y a mis pacientes pues los quieren meter en un autoclave, o sea, nomás estornudando. Entonces hay que tener un equilibrio y vamos a ver qué nos dicen los profesionales en el área de la salud, porque ahí va a estar muy interesante lo que podamos hacer y podamos contribuir para el bienestar de todos. Así es. Licenciada Mariana, ¿tú Y cómo ves? pues en este caso sí se trata de un virus con el cual tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y definitivamente, o sea, la OMS incluso ha señalado, ¿no? Que todavía es muy precipitado decir que Omicron ya es como la fase final de la pandemia, puesto que ellos establecen que tienen que cumplirse ciertos objetivos clave para poder hacerlo. Y tal y como señalaban los doctores, en este caso este virus en particular, pues ha estado sorprendiendo cada vez, ¿no? Debido a las mutaciones que este ha tenido. Sin embargo, yo coincido totalmente con el doctor Jorge que al final tenemos que aprender a lidiar con él, a desarrollar comportamientos de salud tanto individuales y a nivel social. Ya, esta situación actual de pandemia precisamente ha venido a demostrar que si se cambia nuestro contexto, no el cómo estamos viviendo a través de una situación de donde ahora se nos pide la distancia social, el aislamiento e incluso hasta la recesión económica que en su momento esto ha estado teniendo, pues impacta de manera emocional en cómo nos estamos sintiendo. Y así es, ¿no? Esto también ha tenido un impacto en la salud mental, o sea, cuando comenzó los índices de depresión, ansiedad, pues se dispararon. Sin embargo, también ha habido muy buenos resultados en cómo las personas estamos afrontando la situación y que solemos ser más resilientes de lo que a veces creemos. Bien, pues muchísimas gracias a los tres, muchas gracias por haber participado con nosotros. Ha sido un gusto escucharlos y poder compartir este espacio con ustedes y con todos nuestros escuchas. Les estamos compartiendo en este momento a todos los contactos de nuestros ponentes, ¿sí? Como pueden ver, de la psicóloga, la doctora Mariana Quijano, están sus celulares, su correo. Ella da terapia online y terapia presencial. Ella se encuentra en la Ciudad de México para quien esté interesado que nos vea por allá por la Ciudad de México y pueda asistir de manera presencial o también por medio de una videoconsulta, que es pues un recurso que se ha explotado un poco ahora con la pandemia y que ha sido de gran utilidad porque hay muchas cosas que se pueden ver así y entonces pues para que la puedan contactar también por ese medio. También tenemos al doctor Jorge Ábalos, él es inmunólogo. Aquí también, ahí pueden ver los datos de su correo. El doctor Jorge Ábalos es alergólogo e inmunólogo clínico. Él también está dando consulta online, ¿sí? Que como les comentaba es un recurso que se ha explotado mucho hoy en día. Y de manera presencial él se encuentra acá en la ciudad de Monterrey.
para que lo puedan también contactar, y ya sea que sea directamente en su consultorio o de manera virtual. Y la doctora Carolina Goyes, quien es neumóloga, ella está presencialmente en la ciudad de Querétaro, se encuentra en los centros de salud familiar CESFAM. Aquí están los datos de contacto también para llamadas, para WhatsApp o su número directo. Pues bien, antes de dar por terminada la charla, quisiéramos hacerles también una breve encuesta a todos nuestros invitados, sobre todo para que nos ayuden a desarrollar los próximos temas de los webinars, ¿sí? Básicamente, pues serían 6 preguntas nada más. Aquí están apareciendo en pantalla. ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo te enteraste del webinar? También quisiéramos saber si el contenido les pareció o les fue de utilidad. Que nos apoyen también en comentarnos qué tan probable es que recomiendes estos webinars. Y por último, y muy importante también, en qué horario les gusta más las pláticas, ¿no? Recordar que las pláticas en este momento pues es totalmente en vivo, pero que tenemos también nuestro canal de YouTube por si quieren ver esta plática o cualquiera de las pláticas. Este ya es el segundo año que estamos con este programa de prevención y salud y con estos webinars. Recordando que es el primero de este año, sin embargo hay ya en ese canal de YouTube que se llama Prevención y Salud Cisnova, Prevención y Salud Cisnova. Ahí pueden ver todos los del año pasado. En unos días más estará ya disponible este primero, y pues ahí pueden seguir pues muy pendiente de todo lo que vayamos subiendo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos pues estar pendientes de su correo, por ahí llega la mayor parte de las invitaciones para los webinars. Nos ayuda muchísimo que ustedes también lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, ¿sí? Les comento también que para el mes de febrero estaremos hablando de cómo prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares, que hoy por hoy siguen siendo uno de los principales problemas de salud en nuestro país. Entonces es un tema también que seguramente será de gran utilidad. Nos dará muchísimo gusto poderlos ver el siguiente mes y en los meses posteriores, y que esta información pues que les siga siendo de gran utilidad a todos ustedes, a sus amigos y a sus familiares. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día.